Hola amigos, Amaury Tobar, María Ricardo, Jason de la Rosa. Les damos la bienvenida a nuestro video, en donde estaremos ahondando los derechos subjetivos. El término derecho es considerado en un doble sentido. El derecho en su sentido objetivo no es sino el ordenamiento legal de un país, es decir, el conjunto de normas legales que están vigentes en él. Constituye el ordenamiento legal de un país, es el conjunto de normas legales que están vigentes al momento. En su sentido subjetivo, en cambio, tiene un significado diferente. Es la facultad o poder que tiene una persona para exigir de otra una determinada conducta. Constituye una relación obligatoria que pues supone el derecho objetivo ordenamiento jurídico y que le confiere justificación y fundamento. En cuanto a la categoría de los derechos subjetivos, estos reconocen diferentes categorías, que las vamos a resumir en 4. La facultad para exigir a otra el cumplimiento de una obligación, ejemplo, el pago de una deuda. Primero, la facultad o el poder del derecho subjetivo consiste en la exigencia de parte de una persona hacia otra para el cumplimiento de una obligación. Por ejemplo, el pago de una deuda o entrega de una cosa encomendada. Segundo, la facultad del derecho subjetivo de ejercer el goce de una cosa, como el derecho de propiedad del cual se es titular. Tercero, la facultad o el poder del derecho subjetivo, consistente en la libertad de disponer de su propiedad, el titular del derecho, ya sea vendiendo, alquilando o hipotecando el bien. La facultad de los ciudadanos que, investidos de autoridad, pueden ejercer el voto y por consiguiente elegir o ser elegidos para ocupar cargos públicos. Ahora bien, tendiendo a encontrar la naturaleza jurídica de los derechos subjetivos, hay quienes opinan que tales derechos constituyen una facultad que ha sido conferida por el ordenamiento jurídico, mientras que otros sostienen que tales derechos se hayan hecho a un interés legítimamente protegido. Teniendo en cuenta estos elementos esenciales, surge la definición del derecho subjetivo como la facultad concedida por el ordenamiento jurídico o el derecho objetivo que no tiene otro fin sino satisfacer los intereses y necesidades de los humanos. División del derecho subjetivo. Estos se dividen en 2 grupos. El primero, derechos patrimoniales. El segundo, derechos extrapatrimoniales. Los derechos patrimoniales son aquellos que tienen contenido económico y asumen un valor pecuniario, siendo por tanto susceptibles de ser avaluables. Los derechos patrimoniales a su vez se clasifican en derechos reales, derechos personales y derechos intelectuales. La subclasificación de estos derechos son las siguientes. Derechos reales son los que relacionan a las personas con las cosas, que siendo susceptibles de apropiación lo son también de utilidad. Es decir, son los que constituyen facultades propias de una persona sobre una cosa, el típico derecho real. Un ejemplo es el de la propiedad sobre el que se tiene un poder de goce de disposición, como establece el artículo 105 del Código Civil. Sin embargo, de lo aquí expresado, no dejaremos de lado el pensamiento de algunos autores como Planiol. No admite las relaciones jurídicas entre una persona y una cosa, tal como se había mencionado antes, sino que siempre debe ser únicamente entre personas, verdad elemental de las que se funda toda la ciencia del derecho. Derechos personales son las facultades que una persona tiene
para exigir de otra el cumplimiento de una obligación. Es decir, el derecho personal es el vínculo jurídico que une a dos o más personas. Una de ellas, llamada deudor, debe satisfacer a otra llamada acreedor la prestación que es debida. Derechos intelectuales. Se refiere a las facultades que tiene una persona sobre el producto de su actividad intelectual o espiritual ignorada por el derecho antiguo, ya que sólo reconocía los derechos reales y personales. Una definición de Capitán dará una idea más clara de su concepto. El derecho intelectual es aquel que pertenece a una persona sobre toda manifestación exterior de su actividad intelectual. Derechos extrapatrimoniales son aquellos que, siendo variada, acusan un grupo que reúne los derechos de personalidad o personalísimo por ser innatos al hombre. Ejemplo, derecho al nombre, a la imagen, el honor, la intimidad, la libertad, entre otras. Contrariamente a los derechos patrimoniales, carecen de valor económico, no son susceptibles de ser avaluados en dinero. Nos referimos a ellos en el siguiente tema. Caracteres de los derechos extrapatrimoniales. Estos derechos acusan los siguientes: son innatos porque surgen en el tiempo de nacimiento de la persona, son vitalicios porque demoran desde el nacimiento hasta su muerte, son inalienables, no pueden ser transferidos a ningún título, son imprescriptibles, ya que en el transcurso del tiempo no opera sobre ellas. Elementos de ordenamiento jurídico. Sistema de normas jurídicas obligatorias que regulan la vida de la colectividad en determinado momento de su historia. Necesita para su existencia formar de los siguientes supuestos: sujetos jurídicos, uno o varios sujetos activos o varios sujetos pasivos. Objetos jurídicos, uno o varios de ellos. La relación que resulte del vínculo entre ambos. La concurrencia de estos elementos origina consecuencias de orden jurídico, bajo la tutela del Estado, siendo la principal el cumplimiento de la obligación por parte del sujeto pasivo o deudor, a favor del sujeto activo o acreedor. Si esta obligación deja de ser cumplida, contrariando así el ordenamiento jurídico, el Estado urge en su cumplimiento, así como la indemnización y reparación del daño causado en su caso. Sujeto del derecho. No siendo posible concebir la existencia del ordenamiento jurídico sin la de los sujetos activos y pasivos, podemos definir al sujeto del derecho como todo ente capaz de ser titular de derechos, o sea, de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Agradecimientos a la audiencia, compañeros de clases y a la tutora Kelly Hernández. Muchas gracias.